9.156 tanques y 18.470 vehículos de combate blindados. Esas son las pérdidas que ha sufrido el ejército ruso entre el 24 de febrero de 2022 y el 31 de octubre de 2024, según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Si consideramos las cifras RX, que solo incluyen el equipo destruido respaldado por evidencia fotográfica o en video, las pérdidas siguen siendo impactantes. 3.536 tanques y 1.723 vehículos de combate, más de lo que algunos países tienen en todo su inventario. El gran depósito de tanques de Rusia se está agotando rápidamente. Este arsenal, considerado el recurso final del país, era un inmenso stock diseñado para mantener operativo su ejército. Sin embargo, ahora es solo una sombra de lo que fue, con cada vez menos tanques y vehículos disponibles para reforzar las líneas del frente. El arsenal militar de Rusia está en graves problemas. Pero ¿cómo llegó a agotarse esta enorme reserva? ¿Y qué tan vacía está en realidad? Sigue leyendo para descubrirlo. Para entender por qué este agotamiento es un asunto tan importante, primero necesitamos analizar dónde encajan estas reservas dentro de la jerarquía del almacenamiento militar ruso. Así que analicémoslo rápidamente. Según el Instituto Francés Acción Resiliencia, Rusia opera 28 instalaciones principales de almacenamiento y reparación, de las cuales 24 están ubicadas en los distritos militares central y oriental. Es ahí donde se concentra la mayoría de los recursos militares del país. Entre estas instalaciones, 9 están específicamente dedicadas al almacenamiento de tanques y vehículos blindados. No obstante, no son simples almacenes. Estas instalaciones juegan un papel crucial al apoyar a las unidades operativas y regenerar el equipo esencial para las Fuerzas Armadas rusas. Estas instalaciones, conocidas como bases centrales de reserva de tanques, existen desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En ellas se almacenan diversos modelos de tanques, desde los de la era soviética hasta los actuales. Son gestionadas por la Dirección General de Vehículos Blindados del Ministerio de Defensa, conocida como GAB-2, por sus siglas en inglés. Esta agencia se encarga de garantizar que la flota de tanques del ejército ruso se mantenga operativa y lista para el combate. Sin embargo, como veremos más adelante, parece que el GAB-2 no está cumpliendo bien su tarea. Cada base central de reserva de tanques cuenta con un batallón de mantenimiento responsable del almacenamiento y conservación de los tanques. Las prioridades de mantenimiento provienen directamente del Estado Mayor ruso, que se enfoca en modelos específicos según las necesidades. Se espera que estas instalaciones utilicen técnicas avanzadas de preservación, como sistemas de aire seco, para mantener en óptimas condiciones los vehículos blindados. Sin embargo, esta práctica también suscita serias dudas, como veremos más adelante. Una base central típica incluye un edificio administrativo, alojamientos para tropas, hangares para mantenimiento y áreas organizadas para el almacenamiento. También cuentan con zonas destinadas a la eliminación de vehículos desechados y posiblemente un depósito de combustible para facilitar la logística. Además, cerca de cada base se encuentran áreas de carga para transporte ferroviario, garantizando operaciones fluidas. Actualmente, las 9 bases centrales de reserva de tanques están distribuidas entre los distritos militares de Rusia. El Distrito Militar Occidental alberga solo una base, la 200 base en la región de Kostroma. El Distrito Militar Central tiene 5 bases, la 349 base en Topchica, Altai Krai, la 1311 base en Duinia Pishma, región de Sverdlovsk, la 2456 base en Yakovo, región de Novosibirsk, la 2544 base en Kosulka, Krasnoyarsk Krai, la 6018 base en Kamyshlov, región de Sverdlovsk. El Distrito Militar Oriental cuenta con 3 bases, la 100 base en Komsomolsk del Amur, Krai de Khabarovsk, la 769 base en Ulan-Ude, Buryatia, la 1295 base en Arseniev Primorsky Krai. En este video, nos centraremos en la base 769 en Ulan-Ude. Gran parte de la información sobre estas instalaciones proviene de los extraordinarios esfuerzos de investigadores en redes sociales. Entre ellos destaca Covert Cabal, un canal de YouTube dedicado a proporcionar análisis militares imparciales. Su impresionante modelo 3D de la base 769, que incluye hasta los detalles más pequeños, como postes de luz, ofrece una visión detallada y sin precedentes de las instalaciones. A continuación, tenemos a Adhai Masten X, quien ha estado rastreando meticulosamente lo que queda de las bases de almacenamiento soviéticas y rusas, trabajando junto con Covert Cabal. Ambos han reunido y compilado múltiples imágenes para ofrecer una visión más clara y completa de la base 769 y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Con esto en mente, profundicemos en los detalles.
La 769 Base Central de Reserva de Tanques, conocida anteriormente como la 227 Base de Almacenamiento y Reparación, fue alguna vez la joya de la corona de las instalaciones de almacenamiento de tanques de Rusia. Ubicada cerca de la capital de Buriatia, Ulan-Ude, esta base cubre más de 10 kilómetros cuadrados, una vasta extensión de tierra dedicada al poderío militar. Antes de la guerra, era el sitio de almacenamiento de tanques más grande de Rusia, y aunque sigue manteniendo ese título, su estado actual deja mucho que desear. Los principales modelos de tanques almacenados aquí son el T-72 y el T-62, con variantes como el clásico T-62M, T-72A, T-72B y el T-72OBR 1989, que constituyen la mayor parte del inventario. Gracias al modelo 3D de Covered Cabal, sabemos que la base está dividida en tres secciones principales: las áreas norte y sur para el almacenamiento de vehículos y una sección central destinada a logística y suministros. Curiosamente, no se puede pasar de una sección a otra con facilidad. Esto se debe a que cada sección está rodeada por una triple capa de cercas de seguridad, lo que complica cualquier movimiento entre ellas. Para ir de una sección a otra, es necesario salir a través de un puesto de control, conducir por la carretera principal y volver a entrar por otro puesto de control. Este sistema, lejos de ser eficiente, parece un ejemplo claro de la burocracia y mala gestión militar. El terreno que rodea la base añade un nivel adicional de dificultad. Situada en una zona montañosa con terrenos irregulares, la base tiene muy pocos garajes cubiertos para el almacenamiento. Como resultado, la mayoría de los vehículos se encuentran expuestos a la intemperie, mientras que solo unos pocos están protegidos en pequeños refugios o garajes de mantenimiento dispersos. Para entender cómo esta base llegó a su estado actual, debemos retroceder en el tiempo y explorar su historia. La 769 Base Central de Reserva de Tanques tiene sus orígenes en los años 60. La primera mención oficial de esta base en Occidente apareció en un informe de la CIA en 1964, poco después de la ruptura chino-soviética. Este fue un periodo de tensiones y acumulación militar, en respuesta a la amenaza percibida de China. En ese entonces, la Unión Soviética estaba trasladando fuerzas significativas hacia el este. El informe de la CIA describía un complejo extenso, lleno de enormes barracones. Sin embargo, casi ninguna de estas estructuras originales permanece hoy en día. A principios de los años 2000, la base funcionaba con una organización algo caótica. La sección sur albergaba vehículos en reserva, mientras que la sección norte se utilizaba para vehículos en mejores condiciones. Era como si la sección norte fuera una zona VIP, mientras que la sur quedaba relegada al abandono. Curiosamente, la parte más al norte de la base no almacenaba absolutamente nada en ese momento, aunque estaba completamente cercada. Este detalle peculiar refleja perfectamente el estado general del ejército ruso en esa época, donde no era raro encontrar unidades enteras sin propósito ni funcionalidad. En 2008, un año clave para el ejército ruso, tuvo lugar la reforma militar conocida como la Reforma Serdyukov. Esta no fue una simple reorganización, fue una reestructuración total, diseñada para modernizar y agilizar las Fuerzas Armadas. El objetivo principal era reducir las fuerzas militares a 1 millón de efectivos para 2012, lo que implicó recortar drásticamente el número de oficiales y consolidar las escuelas de entrenamiento militar de 65 a solo 10. Esta consolidación también afectó a las unidades y bases militares rusas. Antes de las reformas, las fuerzas terrestres rusas estaban compuestas por 24 divisiones, incluyendo 3 divisiones de tanques, 16 de fusileros motorizados y 5 de artillería con ametralladoras, además de 2 bases militares en Armenia y Tayikistán. Esta estructura, aunque impresionante en tamaño, era inflada e ineficaz. Solo 5 de las divisiones de fusileros motorizados estaban plenamente operativas, y aproximadamente solo el 13% de las unidades del ejército eran consideradas listas para el combate permanente. Tras las reformas, 23 de las 24 divisiones fueron desmanteladas, consolidadas y reorganizadas en 4 brigadas de tanques y 35 brigadas de fusileros motorizados. Este proceso redujo drásticamente el número total de unidades y formaciones, pasando de 1.890 a tan solo 172. La reestructuración buscaba crear fuerzas en un estado de preparación permanente, reduciendo el número de bases y fomentando un ejército más ágil, capaz de despliegues rápidos. La base 769 también fue parte de esta reestructuración. Con tanques acumulados desde la era soviética, pero sin personal para operarlos, la base terminó convirtiéndose en un vertedero de vehículos. En los años posteriores a la reforma, se produjo una fiebre por acumular tanques, y para 2011, la base estaba desbordada de vehículos.
Por ello, en 2012 se lanzó un plan de eliminación masiva con el objetivo de destruir 10.000 tanques. Es aquí donde surge el mito de que Rusia aún tiene decenas de miles de tanques en reserva. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. La mayoría de las cifras que circulan en línea provienen de la era soviética, pero muchos de los tanques atribuidos a Rusia actualmente pertenecen a las antiguas repúblicas soviéticas, como Kazajistán, Bielorrusia e incluso Ucrania. A partir del 24 de febrero de 2022, se estimaba que Rusia tenía alrededor de 17.500 tanques en reserva. Sin embargo, muchos de estos estaban almacenados al aire libre en malas condiciones. Aunque teóricamente podrían usarse como repuestos para unidades operativas, listar estos vehículos como tanques en reserva resulta engañoso. Evaluaciones recientes indican que quedan cerca de 6.000 tanques utilizables, pero esto también es teórico, ya que su estado varía significativamente. En esencia, la idea de que Rusia cuenta con vastas reservas de tanques funcionales no es más que un mito. Regresemos ahora a la base Setsitsen-Sendlemena. Tras la invasión de Ucrania en 2022, esta base, otrora poderosa, fue completamente saqueada, tanto que experimentó la mayor reducción de tanques almacenados entre todas las instalaciones rusas desde el inicio de la guerra. Para finales de 2022, análisis de expertos revelaron que la base estaba perdiendo inventario a un ritmo alarmante. Algunos informes sugerían que solo quedaban 192 tanques listos para combate, con otros 152 almacenados al aire libre y 519 más en almacenamiento, mientras que 664 estaban destinados a ser desmantelados. En total sumaban 1.375 tanques. Sin embargo, Covert Cabal presentó un panorama aún más sombrío. Según sus datos, solo quedaban 857 tanques en la base. Al entrar en 2023, la situación continuó deteriorándose. Imágenes satelitales mostraron una drástica reducción, pasando de 857 tanques a finales de 2022 a apenas 630 en abril de 2023. La mayoría eran modelos T-72, con algunos T-62 también presentes. Al comparar estas cifras con las de antes de la guerra, la reducción de inventario alcanzaba un asombroso 70%. Fue impactante ver cómo la mayor instalación de almacenamiento de tanques de Rusia perdía tan rápidamente su flota de tanques y vehículos blindados de la era soviética. Y lo peor es que las pérdidas no se detuvieron. Esto nos lleva a finales de septiembre de 2024, con los hallazgos más recientes de Covert Cabal y HIMARS. En un video publicado el 28 de septiembre de 2024, Covert Cabal mostró que el declive en el número de tanques almacenados en la base Setsitsen-Sendlemena se había acelerado dramáticamente. Entre septiembre de 2023 y mayo de 2024, la base perdió 48 tanques, con un promedio de menos de 7 al mes. Pero entre mayo y septiembre de 2024, la base perdió 79 tanques en solo 4 meses, un promedio alarmante de casi 20 tanques por mes, triplicando el ritmo de pérdidas. Algunos especulaban que el invierno era responsable, ya que el clima frío podría haber ralentizado las tareas de mantenimiento y logística. Sin embargo, los datos del verano anterior contradicen esta teoría. Entre abril y septiembre de 2023, el número de tanques en la base aumentó inesperadamente en 48 unidades, dejando perplejos a muchos y planteando dudas sobre las dinámicas en juego. Una de las explicaciones ofrecidas fue que se estaba llevando a cabo otra consolidación de equipo. Imágenes satelitales recientes respaldan parcialmente esta teoría, mostrando gran actividad en la base, con tanques cargados en trenes para su transporte. Esto sugiere que Rusia podría estar consolidando su inventario de tanques en una base más grande hacia el oeste. ¿Por qué hacia el oeste? Porque cuanto más cerca estén de Ucrania, más fácil será desplegarlos si es necesario. Además, las únicas bases situadas al este de la base Setsitsen-Sendlemena, la 925 y la 130, ya estaban prácticamente vacías para mediados de 2023. La otra explicación es más directa. Rusia está reemplazando los tanques perdidos debido a las enormes bajas sufridas en el frente oriental de Ucrania durante el verano y el otoño. Lo más probable es que sea una combinación de ambas razones. Pero hay un problema evidente. A pesar de estas pérdidas significativas, todavía quedan cientos de tanques en la base Setsitsen-Sendlemena. Entonces, ¿cómo puede estar casi vacía? La respuesta radica en la condición de estos tanques. La mayoría de los tanques en esta base están almacenados al aire libre, lo que refleja los problemas generales del ejército ruso en cuanto al mantenimiento y la logística de su equipo. Simplemente, el almacenamiento de tanques en Rusia es un caos absoluto. Para un país tan vasto, con más de 17 millones de kilómetros cuadrados de territorio, Rusia parece tener problemas importantes al elegir las ubicaciones para sus bases de almacenamiento.
Han dejado estos activos vitales al aire libre, expuestos a los elementos. El resultado, una flota oxidada que podría haber estado lista para el combate, pero que ahora es poco más que un montón de chatarra. Esto no debería sorprender. Almacenar vehículos militares al aire libre en un país con precipitaciones significativas es una receta para el desastre. La lluvia, la nieve y el viento son enemigos implacables, y estos tanques han sufrido los estragos del clima durante años. Muchos están en tan mal estado que probablemente nunca volverán a ver acción en el frente. En contraste, Estados Unidos tiene la ventaja de almacenar equipos en condiciones secas y desérticas, como en la base de la Fuerza Aérea Davis Monthan, en Arizona. Rusia, por otro lado, cuenta con instalaciones que son poco más que depósitos de chatarra al aire libre. Incluso en lugares como Ulan-Ude, donde las precipitaciones anuales son relativamente bajas, las condiciones no son ideales para el almacenamiento a largo plazo. Cuando la mitad de tus tanques están oxidados, queda claro por qué el ejército ruso ha recurrido a prácticas cuestionables, como instalar tubos en los cañones de los tanques para bombear aire seco en su interior. Aunque esto podría ayudar un poco a reducir la humedad, no deja de ser un parche temporal para un problema mucho mayor. Para empeorar las cosas, muchos de los tanques almacenados en la base 769 han sido desmantelados para obtener piezas. Esta tendencia ilustra la aparente y desesperada dependencia de Moscú en el despliegue de tanques envejecidos y dañados, un sombrío testimonio de las abrumadoras pérdidas de equipos que han enfrentado durante el conflicto. El resultado son tanques sin torretas en zonas de reciclaje, esencialmente inútiles, pero que siguen ocupando espacio valioso y sumándose al número total de tanques contabilizados en la base. Sin embargo, si se examinan realmente los tanques restantes en esta instalación, lo que se ve es una colección de cascarones oxidados en lugar de una fuerza de combate. Casi la mitad de los tanques restantes están en tan malas condiciones que parecen reliquias de una era pasada, abandonados a acumular polvo. Las imágenes muestran que estos tanques están almacenados tan juntos que cualquier intento de mantenimiento sería una causa perdida. Es evidente que el ejército ruso está jugando un juego arriesgado con su arsenal envejecido. Un juego que ha transformado la base 769 en esencialmente un cementerio de tanques. Pero esta base no es solo una ciudad fantasma para tanques. También es un lugar de descanso para una serie de otros vehículos de combate que cuentan su propia historia de abandono. Si observas las cifras de los vehículos de combate almacenados en la base, podrías llevarte una impresión diferente. Después de todo, el número de estos vehículos, particularmente los modelos BMP, se ha mantenido estable en los últimos 4 meses, con un total actual de 509. Sin embargo, esta cifra representa una caída significativa desde las 919 unidades previas a la guerra, una disminución del 45% para ser exactos. A pesar de ello, los BMP restantes no están en mejores condiciones que los tanques. Aunque las imágenes satelitales no permiten obtener una visión completa, muchos parecen carecer de torretas, al igual que los tanques, y otros muestran claros signos de abandono, con las puertas superiores para pasajeros abiertas, exponiendo sus interiores a los elementos. Es casi como si estos vehículos estuvieran siendo retirados del servicio en lugar de preparados para la acción. Una inspección más cercana revela que entre el 25% y el 50% de estos vehículos presentan defectos visibles, y eso es solo lo que se puede observar desde tomas aéreas. Según estimaciones de Covered Cabal, solo 160 BMPs podrían ser devueltos al servicio sin reparaciones importantes, reparaciones que probablemente costarían más de lo que estos vehículos valen en su estado actual. Curiosamente, justo después del video de Covered Cabal del 28 de septiembre, las imágenes satelitales se actualizaron, revelando un cambio leve en el número de vehículos de combate. Se habían agregado 19 BMPs a la base, aunque su origen es un misterio. Sin embargo, en realidad casi no importa cuántos BMPs se añadan o queden en la base. ¿Por qué? Porque la mayoría son del modelo BMP-1, que tiene casi 60 años. Sí, lo escuchaste bien, 60 años. Aunque el BMP-1 fue alguna vez celebrado por su potencia de fuego y movilidad, hoy no puede competir con los vehículos de combate modernos. Está equipado con un cañón liso de 73 mm y una ametralladora de 7,62 mm. Armamentos que palidecen en comparación con los sistemas avanzados de los vehículos blindados contemporáneos. Además, el diseño del BMP-1 presenta más problemas. Su casco ofrece protección contra armas ligeras y esquirlas, pero no mucho más. Su blindaje es inadecuado frente a las amenazas modernas, dejando a las tropas vulnerables en un campo de batalla donde las municiones perforantes son la norma. Es como llevar un cuchillo a un tiroteo, una estrategia desfasada que no ganará ninguna batalla. La movilidad,
una vez su punto fuerte, también ha quedado rezagada. Su motor diésel genera apenas 300 caballos de fuerza, algo adecuado hace décadas, pero completamente insuficiente en el entorno de combate actual. El BMP-1 es un vehículo diseñado para otro tiempo, y eso queda claro. Lo mismo ocurre con los tanques restantes en la base 769. La mayoría son T-62, que en 2024 cumplieron 63 años. Estos tanques son prácticamente piezas de museo. Un T-62, con su chasis de 41 toneladas y una tripulación de 4 personas, pudo haber sido una máquina decente en su época, pero ya no más. Sin embargo, es todo lo que le queda a Rusia después de 32 meses de intensos combates en Ucrania, que han diezmado sus reservas de tanques modernos. El ejército ruso inició la guerra con aproximadamente 2.100 T-72, 500 T-80 y 400 T-90, pero estas reservas han disminuido drásticamente. Actualmente, el T-62 se está convirtiendo en uno de los principales tipos de tanque del ejército ruso, no solo en la base 769, sino en general. Como predijo HIMARS en julio de 2024, es probable que Rusia dependa cada vez más de los T-62 y los T-90M a medida que los T-72 se reduzcan lentamente con el tiempo. ¿Qué significa esto para el ejército ruso? El T-62 tiene un blindaje más delgado, un cañón principal de apenas 115 mm y un cargador manual. Esto no es exactamente tecnología de vanguardia. Por eso estos tanques son fácilmente superados por los más modernos T-64 de Ucrania, además de ser vulnerables a minas, drones, artillería y misiles. Como resumió el analista Andrew Perpetua, los T-62 son vagamente útiles, pero solo con estándares de 1980. Con la producción de nuevos tanques en Rusia, rezagada debido a problemas financieros, falta de trabajadores calificados y escasez de piezas, parece que los T-62 son lo mejor que puede reunir el ejército ruso en una emergencia. Esto deja a la base 769 en una situación nada alentadora. Las grandes caídas de equipos registradas previamente pueden atribuirse principalmente al inicio de la guerra y los esfuerzos de movilización subsiguientes. Sin embargo, ahora el declive es un reflejo sombrío de las pérdidas implacables en el campo de batalla. Aunque la base conserva aproximadamente el 5% de sus tanques previos a la guerra y el 55% de sus BMPs, estas cifras no reflejan la verdadera capacidad operativa. Una vez que se considera la condición real de estos vehículos, los números se desploman. Según Covert Cabal, menos del 50% de los tanques están en condiciones viables, y en el caso de los BMPs es menos del 30%. En esencia, la base 769 se ha convertido en poco más que un vertedero de reliquias oxidadas y equipo dañado. Con cada día que pasa, la situación se ve más sombría, y las posibilidades de revertir esta realidad son cada vez menores. El ejército ruso sigue dependiendo de estos modelos obsoletos, lo que plantea una pregunta evidente sobre su viabilidad a largo plazo en el campo de batalla. Pero, ¿qué opinas? ¿Puede Rusia hacer algo para reponer sus reservas menguantes o está la base 769 destinada a vaciarse por completo? Si crees que este último escenario es más probable, déjanos otra pregunta. ¿Cuándo crees que ocurrirá? Basado en el ritmo actual de desgaste, comparte tus predicciones en los comentarios.